Dios te bendiga, me da gusto que nos acompañes en esta transmisión de este programa Una Dosis de Esperanza. Soy Sara Martínez y bueno, pues como cada semana queremos compartir un tema que creemos que pueda ser de bendición para tu vida. Y en esta hora quisiera hablar del tema ansiedad o confianza frente a una crisis económica. Cada uno de nosotros ahorita estamos conscientes de que estamos pasando por un tiempo difícil en general, ¿verdad? Por una parte, la cuestión de la salud, hay muchas personas enfermas, atravesando, ¿verdad?, por un proceso de salud con el COVID o incluso con algunas otras enfermedades, lo que trae preocupación a las familias. Por otra parte, pues también hemos tenido la pérdida de personas que amamos, ¿verdad?, a causa de la enfermedad. Y pues eso trae un tiempo difícil, ¿verdad?, que estamos atravesando. Pero también otro de los factores, ¿verdad?, que forma parte de este tiempo de crisis en los que estamos inmersos, es la cuestión económica. La realidad es que muchas personas perdieron sus trabajos, ¿verdad?, debido al cierre de empresas o incluso empresas que quebraron, ¿verdad?, negocios familiares que quebraron por todo esto de tener que cerrar durante un tiempo prolongado. Algunos siguen con trabajo, pero han reducido sus ingresos porque las empresas, ¿verdad?, le dijeron, te voy a mantener el trabajo, pero no te voy a poder pagar lo mismo. Otros que se dedican al comercio por su cuenta, pues se han visto muy afectados, ¿verdad?, porque también las ventas han bajado. Así que yo creo que es natural que en este tiempo, ¿verdad?, la economía también sea un factor que nos preocupa en general, ¿verdad? El decir, ¿cómo le voy a hacer para poder cubrir los pagos, para poder salir adelante quizás con algunas deudas o compromisos que teníamos desde antes? Entonces, pues eso nos lleva en ocasiones a experimentar ansiedad. Dejamos de dormir, empezamos a estar todo el tiempo preocupados por ese factor. Por eso creo que es importante que podamos considerar algunas reflexiones sobre este tema de la economía. Lo primero es que podamos considerar qué papel le doy al dinero en mi vida, porque eso va a influir en cómo afronto la situación. Por ejemplo, si para mí el dinero es la clave de la felicidad y yo no puedo ser feliz si no tengo todo lo que yo quiero en cuestión de accesorios, en cuestión de ropa, en cuestión de viajes, y para esto necesito dinero, entonces, pues claro que me voy a sentir muy, muy frustrado, ¿verdad?, por no poder tener las finanzas. Hay personas que ven el dinero como una prioridad en su vida, ¿verdad?, como lo más importante, incluso que trabajan 2 o 3 turnos para poder tener la economía y vivir en el nivel de vida que ellos desean. Ahora, la Biblia dice que el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Es decir, cuando ya se convierte en una prioridad, cuando se convierte en la base de nuestra vida e incluso nuestro Dios. Ahí ya es algo negativo. Ahora, lógicamente, una persona que ve el dinero de esta manera, pues una situación económica es lo peor. Un problema, una crisis económica es algo terrible, ¿verdad? Porque entonces esa persona está viendo como si fuera el final de su vida, porque toda su vida gira en torno al dinero. Hay personas que le dan al dinero el valor porque dicen, bueno, si yo visto de marca, si yo tengo un buen carro, si yo hago viajes a lugares lejanos, pues estoy ganando estatus para que la gente me respete, para que la gente vea que yo tengo estatus. Entonces, pues cuando estas personas enfrentan una amenaza económica, una crisis económica, sienten que su vida no tiene sentido, que todo se derrumba, porque para ellos el dinero es la prioridad, porque es lo que le da valor a su vida. Entonces creo que es un buen momento de reflexionar,
¿verdad? ¿Qué es el valor que yo le doy al dinero? No quiero decir que el dinero no importa. Claro que lo necesitamos, ¿verdad? Para poder comprar alimentos, para poder sostener una casa, para todo necesitamos dinero. Pero ¿qué valor le doy yo en lo personal a ese recurso? Mi vida gira en torno a eso. Entonces, claro que una crisis económica me va a pegar mucho más fuerte, ¿verdad? Porque si considero que mi estabilidad depende del dinero, entonces al no tener esa estabilidad voy a sentir que mi mundo se derrumba. Otra reflexión interesante sería cómo manejo el dinero, cómo me administro, ¿verdad? Soy una persona que gasto mucho, soy una persona que todo el tiempo despilfarro el dinero. ¿Cómo soy en cuanto a la administración? Porque sabes que en ocasiones tenemos que reconocer que uno de los motivos por los cuales nos vemos más apurados es porque no hemos tomado decisiones muy sabias. Porque quizás nos confiamos, nos endeudamos con algo grande y dijimos, no hay problema, no nos esperábamos una crisis así, ¿verdad? Pero a veces tomamos decisiones equivocadas en la manera en que nos administramos. La tentación de las cuentas de banco, de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que suenan tan bien, pero el problema es que después se nos acumulan las deudas y cuando viene una crisis económica estamos más preocupados porque no es solamente solventar los gastos actuales, sino también poder bajar a las deudas. Entonces creo que también sería algo que nos debe ayudar a reflexionar para que podamos analizar también si quizás hay algo que podemos aprender. Me refiero a que quizás debemos en algunos casos, ¿verdad?, reconocer que no hemos tenido muy buena administración y que esto nos ayude a tomar decisiones más sabias, a corregir el camino. Quizás ahorita, pues bueno, vamos a tener que vernos ajustados por un buen tiempo, vamos a estar apurados, pero sí que esta lección nos ayude a cambiar, ¿verdad?, nuestro chip en cuanto a los gastos, para que entonces podamos evitar seguir todo el tiempo endeudados y que esto sea algo que nos afecte aún en lo emocional. ¿Cuál es mi reacción cuando me preocupo por la economía? Sería otro aspecto a considerar. Sabes que muchas veces hay matrimonios que entran en crisis familiares muy fuertes, familias donde empieza a haber una serie de conflictos a raíz de la preocupación económica, ¿verdad? Porque como nos tensionamos, ¿verdad? Porque estamos preocupados por la economía, porque hacemos cuentas y decimos no voy a poder salir. Entonces, cuando yo convivo con mi familia, esa preocupación hace, ¿verdad?, que cuando estoy en esa convivencia yo pueda reaccionar excesivamente a cualquier cosa. Puedo enojarme, puedo gritar, puedo maltratar incluso a las personas que amo porque estoy estresado por el dinero, ¿verdad? Porque estoy angustiado por la economía. Por eso no es nada más la preocupación económica, no es algo nada más que nos afecta a nosotros, también afecta a nuestra familia. Porque muchas veces la relación matrimonial se empieza a ver dañada, ¿verdad? Por problemas de economía, de que es que gastaste mucho, ay, qué fijado, y por qué eres tan tacaño, y por qué tú gastas tanto, yo quiero comprar esto, es que no estoy de acuerdo, y empiezan los conflictos y se hace un problema mayor. Y en ocasiones lastimamos a la familia, a la gente más cercana, porque estamos estresados, porque estamos frustrados, ¿verdad?, por la preocupación del dinero. Y cuando yo reconozco que eso es algo que me preocupa, ¿verdad?, pues entonces yo puedo tener cuidado de no permitir que esa preocupación me haga dañar mi entorno familiar, me haga caer en una crisis de relación con mi familia a causa del estrés por lo económico. ¿Cómo puedo aprender a confiar en Dios para manejar la ansiedad y que yo realmente pueda, aún en medio de una crisis económica, tener paz? Lo primero es que yo tengo que recordar que Dios es el dueño del oro y la plata. Él mismo lo dijo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:8.
Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Él es el que provee, Él es el dueño de todas las cosas. Y otra cosa que la Biblia nos enseña, Dios ha prometido cuidar de nosotros y que no nos falte nada. Hay un salmo muy hermoso donde dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, versículo 25. Debemos recordar, aunque estemos preocupados por la economía, aunque estemos angustiados por los pagos, por cómo vamos a pagar los gastos de los hijos, la cuestión quizás incluso de la salud, debemos recordar que Dios ha prometido proveer para nosotros, ¿verdad? Que Dios es un Dios fiel, como decía el salmista: joven fui, he envejecido y nunca he visto un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y Dios es fiel. Entonces, que esto nos ayude a tener paz. Aunque yo no sepa cómo voy a hacerle, cómo voy a resolver la situación, cómo voy a poder conseguir ese dinero que me falta, yo tengo que llevar esa necesidad a Dios y decirle: Señor, tú sabes mi preocupación. Quizás te tengo que pedir perdón porque también yo he contribuido con mi mala administración, pero ¿sabes qué? Perdóname, pero también ayúdame, ¿verdad? Yo quiero tener paz, que a pesar de que hoy los expertos en economía digan que esta crisis va a pegar muy fuerte, que va a durar mucho tiempo, que vamos a tardar en poder recuperarnos como economía en el país, que yo pueda tener paz. Que yo no caiga en ansiedad, que yo pueda confiar en que tú me vas a dar lo necesario. Claro que yo voy a hacer mi parte, ¿verdad? Pero confiar en que tú vas a proveer para la necesidad de mi familia, que no va a faltar lo necesario en nuestra casa. También creo que es importante alimentar mi fe de que Dios puede hacer milagros económicos. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que nos habla ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, una mujer viuda que tenía hijos y no tenía cómo sustentarse y tenía deudas y no tenía cómo pagarlas. Y esta mujer acude al profeta Eliseo buscando la ayuda de Dios. Ella reconoció que el Dios al que servía Eliseo era quien podía ayudarle. Por eso se acerca al profeta, expone su necesidad, ¿verdad? Y algo que me llama la atención es que el profeta le da instrucciones. Le dice que mande a sus hijos a pedir vasijas, porque ella le platica al profeta que lo único que tiene es una vasija con un poco de aceite en casa. Y el profeta le dice: dile a tus hijos que vayan y pidan prestadas vasijas con los vecinos. Y entonces cuando ella manda traer las vasijas, va al profeta y el profeta le dice: ahora tú vas a ir y con esa vasija de aceite vas a empezar a llenar cada vasija de la que tus hijos te han traído. Y con ese dinero, con esas vasijas, las vas a vender, vas a obtener dinero, vas a poder pagar tu deuda y vas a poder vivir de ello. Pero algo que a mí me llama la atención es la fe de esta mujer. Primero, porque se acerca a Eliseo creyendo que el Dios de Eliseo podía ayudarle, podía hacer el milagro. Y la otra es que cuando el profeta le da la instrucción de ir a traer vasijas para llenarlas de aceite, ella obedeció. Si ella se hubiera ido por la lógica, ella hubiera dicho: ¿para qué traigo vasijas? Ni siquiera mi vasija está llena. ¿Cómo crees que yo voy a poder llenar todas esas vasijas con el aceite que yo tengo? No es suficiente. Si ella hubiera actuado solamente por la lógica racional, no hubiera hecho la orden o la instrucción que se le había dado. Porque hubiera dicho: es en vano.
¿Para qué quiero las vasijas si no tengo aceite para poder llenarlas? Pero esta mujer actuó en fe. Esta mujer le creyó a Dios. Esta mujer siguió la instrucción y mandó a que sus hijos fueran a traer todas las vasijas que pudieran conseguir. Y cuando las tuvo ahí, ella en obediencia y en fe tomó su vasija con aceite y empezó a vaciar en la primera vasija. Y yo creo que empezó a ver cómo el aceite llenaba y su vasija aún tenía. Toma la segunda, la tercera, la cuarta y así sigue hasta llenar con aceite todas las vasijas que sus hijos habían traído. Esta mujer pudo ver un milagro de provisión, pero tuvo fe. Creo que es importante que nosotros podamos creer que Dios es fiel y que aún Dios puede hacer esos milagros para proveer. Yo recuerdo hace tiempo cuando por cuestión de salud ocupaba un medicamento que me costaba alrededor de 27,000 pesos mensuales y lo iba a usar por un determinado tiempo. Yo no tenía las finanzas para ese gasto, pero oramos a Dios y le pedimos a Dios que Él proveyera. Y de manera milagrosa Él abrió las puertas en una asociación civil donde ellos manejaban ese medicamento para personas con esclerosis y ellos decidieron y se comprometieron a donarlo para que yo pudiera tener mi dosis. Cada mes mis padres iban a la asociación civil para recibir ese medicamento para que a mí me lo aplicaran durante todo un mes. Y todo el tiempo que yo necesité ese medicamento, la puerta estuvo abierta. Es un milagro de provisión. Créele a Dios. Aunque ahorita no entiendas cómo Dios va a proveer para tu economía, para poder salir de una situación de salud, para poder atender alguna cuestión importante, alimenta tu fe de que Dios es un Dios de milagros y que puede hacer un milagro a tu favor económicamente. También es importante hacer un plan de ajustes. Aunque Dios provee y Él es fiel para darnos lo necesario, sí es importante que corrijamos los detalles de administración que quizás venimos cargando. Es necesario que hagamos ajustes para ver lo que realmente es importante pagar. ¿A dónde voy a enfocar el dinero? Porque aunque yo diga, no, pues yo sé que Dios me va a ayudar, ahorita recibí una cantidad, debo ser cuidadoso, no es tiempo de malgastar. No es tiempo de gastar en cosas superficiales cuando no hay una estabilidad económica. Creo que también en eso debemos de ser prudentes, debemos de aprender en cuestión de administración. Hay gente experta en estos temas, no es mi caso, ¿verdad? Pero sí en cuanto a que podamos dar prioridad a lo que realmente es necesario pagar, ¿verdad? Aunque podamos recibir bendición, como te digo, no es el momento de despilfarrar haciendo gastos innecesarios cuando estamos en medio de una crisis económica. Y aquí no me refiero a que nos falte fe, me refiero a que debemos de ser sabios. Dios nos da los recursos, pero también debemos de ser buenos administradores. A veces Dios nos da lo necesario y más de lo necesario, pero somos malos administradores y por eso batallamos más. Creo que también es algo donde debemos aprender y ser más prudentes. Ser fiel a Dios en mis finanzas, dándole a Dios lo que es de Dios. Cuando yo le doy a Dios a través de los diezmos, las ofrendas, yo estoy actuando también en fe. No le doy porque me sobre. Aún de la escasez, aún de lo poco, yo reconozco que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Y entonces, ¿verdad? Yo soy fiel a Dios en esa área y cuando nosotros somos fieles, con mayor razón veremos la bendición de Dios a nuestra vida y a nuestra economía. Hay personas que dicen, no, como ahorita es tiempo de crisis, no puedo darle a Dios, porque todo lo voy a ocupar en lo mío. ¿Sabes? Cuando tú aprendes a darle a Dios lo que le corresponde, Él se encarga de bendecir lo que te queda y no te va a faltar. Pero es cuestión de creerle a Dios, es cuestión de fidelidad, ¿verdad? Para que entonces nosotros también
podamos mantenernos en esa fidelidad, Dios recompensa la fidelidad de su pueblo. Y por último, no cerrar nuestra mano para compartir con otros. Así como nosotros quizás estamos pasando por alguna situación económica, hay familias que están viviendo todavía peor. Podemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades, pero no nos cerremos a bendecir a otros, a ser generosos con otros, ¿verdad? Demos lo que está de nuestra parte, en lo que podemos. Quizás a veces no podemos cubrir toda la necesidad de las personas, pero sí podemos dar un poco. Conforme a como Dios nos ha bendecido, poder ser de bendición también para las personas que lo necesitan. No permitas que la preocupación económica te robe la paz. No permitas que la preocupación económica te robe la salud, te robe tu estabilidad y mucho menos que afecte a tu familia. ¿Verdad? Quizás hay que hacer ajustes, platícalos con tu familia, ¿verdad? Pero sobre todo, aprende a confiar en Dios, cumple tu parte y deja que Dios cumpla la de Él en cuanto a que sea el que provea para todas las necesidades que podamos tener. Decide confiar en Dios. Un versículo de la palabra dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. Aprende a confiar en Dios. Yo entiendo que es natural preocuparnos, hacer cuentas y decir, no sé cómo le voy a hacer. Hagamos nuestra parte en ser mejores administradores, ajustarnos un poquito en la canasta. Quizás hay cosas que podemos hacer siendo emprendedores para poder generar algunos recursos. Quizás alguna habilidad que tienes para poder ahorita ponerla al servicio de las personas y que te genere un poco de dinero, pero también confiando en que Dios está con nosotros. Y como decía el salmista, no he visto justo desamparado, ni a su simiente o a su descendencia que mendigue pan. Te invito a confiar en Dios en el área económica, a guardar paz y no permitir que la ansiedad te robe esa paz y esa tranquilidad que da el saber que aún a pesar de lo difícil del panorama económico, Dios está con nosotros. Te invito a que oremos y le pidamos a Dios que Él fortalezca nuestra fe. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar, Señor, de que tú permaneces en el control. Gracias porque aún en lo económico sé que tú tienes cuidado de nosotros. Te ruego, Dios, por cada persona que está viendo o va a ver esta transmisión, para que tú hables a través de esta palabra y si necesita paz, tú traigas esa paz. Esa confianza de que tú vas a proveer, que no va a faltar lo necesario. Quizás hay cosas que debemos mejorar en cuanto a la administración, pero Señor, permite que podamos crecer también en fe, para que como aquella mujer podamos creer que tú puedes hacer los milagros económicos y que en ti podemos estar confiados. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Te invito para que todos los martes a las 8 nos sigas en esta transmisión de Una Dosis de Esperanza. Que el Señor te bendiga y tengas una linda semana.